Hola, en este video vamos a ver cómo cargamos un archivo que veníamos trabajando en AutoCAD de escritorio para abrirlo en la versión web de AutoCAD. Por eso cuando estamos acá en la pantalla de inicio, que ya iniciamos sesión con nuestro usuario, vamos acá donde dice cargar, dice cargar archivo, y tengo que buscar donde tengo ese archivo. Voy a cargar, por ejemplo, este que dice, primero acá que dice puerta, selecciono el archivo, le doy a abrir, y ahí si quiero cargarlo en alguna carpeta, cliqueo, y si quiero simplemente que me lo cargue directamente en el espacio AutoCAD web, le doy seleccionar y punto. Ahí, acá me aparece que está cargando el archivo. Ahí cuando se pone verde es que ya se cargó. Puedo cerrar ahí y aparece acá ejercicio 2 puertas. Entonces puedo cliquear en el archivo y ahí cuando se abre puedo trabajar. Esto acá con esta doble flecha puedo cerrar esta ventana que me quedó abierto de otro archivo, se ve. Acá me lo abrió en el espacio papel en que hice presentación, pero si vengo acá donde dice la pestaña de modelo, puedo venir al espacio modelo y ahí puedo seguir trabajando el archivo que venía haciendo con AutoCAD de escritorio en el AutoCAD web. Así es como cargamos a la web un archivo que veníamos haciendo con la versión de escritorio.